Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con este segunda intervención, segundo directo del Festival de Directos de los Días Europeos de la Artesanía de España. Y para esta tarde contamos con un nuevo invitado que es Nano Unzueta, que tiene su taller en Brión. Brión es un ayuntamiento que está muy próximo a Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña, en Galicia. Y Nano tiene el taller en Galicia desde hace 41 años, aunque él es de Eibar. Se vino a vivir para Galicia en los años 80 o 70, ya no me 80, acuerdo, 80. ya no, 80. 80. Y ahí estás, 80, ya no me anda bien la calculadora. Y desde entonces, aprendió a tornear y, digamos, las nociones básicas de la alfarería en el Centro Alfarero de Buño, que está en la provincia de La Coruña, también aquí muy cerca. Y desde entonces trabaja como alfarero contemporáneo o ceramista, primero en Carnota, dentro de un colectivo de ceramistas que había en Carnota, aunque alguno todavía queda allí. No sé por qué Carnota tiraba, era como un imán, ¿no? Todos los ceramistas querían ir hacia allí. Y ahora, pues bueno, nos va a contar todo lo que nos gustaría saber de la cerámica, pero no nos atrevemos a preguntar, desde su taller de Brión. Buenas tardes, Nano Unzueta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, empiezo ya. Gracias por la presentación. Y sí, vine a Carnota, primero a Buño, después a Carnota en el año 80. Lo de Buño fue una estancia corta, para aprender más que nada a tornear, que era lo que más me interesaba. Y luego ya en Carnota fue, digamos, perfeccionar todo aquello que habías aprendido y desarrollar de una forma autodidacta pues todo lo que más me interesaba, ¿no? Porque el torno es una cuestión de que le tienes que meter horas y horas y horas, pero luego hay otra faceta que es la parte del acabado, de los esmaltes, etcétera, que ahí te lo tienes que currar y entonces no había Google, hay que tenerlo en cuenta. Entonces con unos libros te vas haciendo a tu idea. Bueno, para explicar un poco lo de la cerámica, sobre todo para ese público que o bien le gusta o se quiere acercar a ella, no para ceramistas que ya controlan el oficio, sino para ese público en general, digamos, vamos a empezar por el principio. ¿Qué entendemos por cerámica? La teoría dice que la cerámica es un producto arcilloso que lo has cocido a una temperatura superior a 600 grados, el número redondo. Es 575, pero el número redondo 600. Lo de la temperatura es un detalle importante, porque todos los que han trabajado alguna vez con barros, con arcillas, etcétera, ven que tú haces una pieza, esa pieza es seca, y si no la cueces, tú esa pieza, aunque hayan pasado años, da igual, tú le vuelves a echar agua, la hidratas y vuelve a ser manejable. Puedes hacer otra pieza. Ese proceso es indefinido, no tiene final. Ahora bien, si tú lo metes en un horno, por ejemplo, el horno de la cocina, no vale, es una cosa que preguntan mucho y ahí te quedará muy seca, pero ningún horno de cocina llega a esas temperaturas de 600. Si tú pasas de 600, ya es irreversible. Lo que ha salido, ha salido. Ya no tiene, por más que le eches agua, nada, lo mojas, pero ya no tiene marcha atrás. Entonces, ese es un dato importante. Claro, dicho así, todo lo que se cuece a más de esa temperatura es un concepto muy amplio, entonces, pero en realidad la cerámica, si nos damos cuenta, está muy presente en nuestra vida, está presente en cantidad de cosas, desde el suelo que pisamos, utensilios que usamos en la mesa, azulejos, ladrillos, hasta el cuarto de baño está lleno de piezas cerámicas. Aquí nos interesa más hablar de lo que es la cerámica artesanal, llamémoslo así, artesanal o de estudio, de ceramista independiente, de lo no industrial, para entendernos. Todos tienen un punto en común, que es un proceso y una cocción. Luego varía mucho del concepto industrial, artesanal, semi-industrial, etc. Para los ceramistas, para ir delimitando las cosas, digamos que hacemos una distinción
a nivel de temperatura. Entonces entendemos lo que es baja temperatura, alta temperatura y la media, con que se usa un poco, cada vez se está usando más porque es una temperatura muy interesante, la media. Entonces baja podría ser, para entendernos, lo que anda alrededor de los 1000 grados. Hay cerámicas que a 980 ya están perfectamente cocidas. Por ejemplo, la arcilla gallega necesita un poquito más, incluso mucho más. Entonces aquí suelen cocer, en baja temperatura suelen cocer sobre 1030, 1050. La alta sería a partir de 1200, 1220, y ahí entrarían los greses, etcétera, y la porcelana, que la porcelana ya suele ser incluso, ahora ya 1300, pero antes se cocía incluso más, 1350, unas temperaturas ya muy importantes. La media quedaría en medio de eso, lógicamente, sobre los 1150, 1170. Se usaba antes mucho en toda esta cerámica relacionada con la hostelería, restauración, etcétera. Ahora cada vez se usa más, porque ahora la diversidad de arcillas es mayor, y es una temperatura que ni es poco ni es mucho. Entonces es muy interesante porque, claro, a más temperatura, más consumo, más gasto. Incluso los materiales que tienes que usar en el horno también tienen que soportar una temperatura mayor, con lo cual, al final, todos son gastos. Entonces, esa temperatura intermedia es cada vez más interesante. Al diferenciar en temperaturas, estamos marcados por el tipo de barro que usamos. Entonces, los barros, digamos, habituales de cantera, de estos centros alfareros o tal, esos suelen ser casi siempre de baja. Hay algún yacimiento de alta, pero que no se usa en alfarería tradicional. Incluso hay algún yacimiento, por aquí en Galicia, por ejemplo, en Burela, hay un caolín plástico fenomenal, pero que no hay quien lo cueza, porque es a unas temperaturas imposibles, de 1500 para arriba. Entonces hay que mezclarlo con otros productos para hacerlo un poco asequible. Pero en los yacimientos habituales son de baja temperatura. Es ese que conocemos, ese barro rojo. En Manises, por ejemplo, es un barro blanco, pero van todos en ese rango de temperaturas de entre 950, 980 a 1030, 1050, por ahí, no hay más. Hay en diferentes partes de España se nota mucho los diferentes yacimientos. Por ejemplo, en la zona de Levante, otras zonas que ya son más calizas, los barros cuecen antes, digamos. Sin embargo, en Galicia, que es una zona muy granítica, ya ahí incluso tengo cocido barros de aquí a 1200 y pico y aguantan perfectamente. Quedan tostados, eso sí, quedan tostados. Y a medida que vemos que nos vamos acercando, por ejemplo, zonas de Niño d'Águia, Moveros de Aliste o tal, ya empiezan a decaer esa temperatura. Ya tienen que ser otro tipo de temperaturas. Para procesar esa arcilla, claro, porque una cosa es como se hacía, ahora se llama al distribuidor y te mandan un taco de 12 kilos y medio preparadísimo. Pero durante siglos, años, pues se iba al yacimiento, se recogía, habitualmente se seguían vetas muy concretas, no se cogía nada al azar. Los de antes no dejaban nada así a tuntum, iban cogiendo vetas muy concretas dependiendo del producto que querían hacer. Si querían hacer una cerámica decorativa, usaban un barro. Si querían hacer una cerámica que fuera resistente al fuego, usaban un barro o una mezcla de barros. Entonces, eso lleva un proceso de elaboración. En Galicia, por ejemplo, se usaba, y yo creo que en más sitios, pero yo lo que conozco es de aquí, se dejaba secar ese barro, se machacaba, porque claro, una cosa es coger en el yacimiento, pero que venga puro, como para usarlo ya, en pocos sitios. Los hay, pero en pocos sitios. Habitualmente hay que hacerle un proceso. Ese proceso lo que solían hacer era lo machacaban, lo tamizaban y una vez tamizado lo guardaban en polvo o ya lo mezclaban con agua y lo almacenaban húmedo. Eso ya depende de los sitios. Aquí se hacía así, en sitios más calientes, digamos, tengo visto en Tarragona o así, tenían unos pozos muy grandes, una especie de piscinas, y el barro lo hacían líquido, lo licuaban.
Una vez líquido lo tamizas, le quitas cualquier residuo que no te interese y en esa piscina seca. Claro, el clima se lo permite. Intentar secar en Galicia una piscina de barro depende del verano, pero te va a llevar su tiempo, con lo cual puede llegar el momento en que te quedes sin barro. Entonces aquí eso no se estilaba. Una vez preparado ese barro, que ya lo tienes, luego una cosa, hay que diferenciar entre barro, arcilla y pasta. Entendemos por pasta lo que cuando tú coges varios componentes, no necesariamente solo arcillosos, sino puede ser, por ejemplo, feldespatos o lo que sea, y haces una mezcla para ti, para tu consumo, por las características que tú buscas en eso. Eso habitualmente está más relacionado con la alta temperatura. La porcelana, por ejemplo, es una pasta, no existe por sí sola. Y en el grés habrá yacimientos de grés. Yo todos los que conozco son mezclas de diferentes yacimientos y con cosas que le añades para o bien subir la temperatura o bien bajar la temperatura de cocción. Vamos a ver, en los procesos habituales para una vez que tenemos ya todo listo, todas las pastas o el barro, lo que sea, almacenado, el barro una vez almacenado habitualmente se mete en una bolsa de plástico húmedo y si no le da el aire prácticamente no seca. No es exactamente hermético, acaba secando, pero puede aguantar, incluso compras partidas que al año siguiente todavía las estás utilizando. Incluso hay barros que ese tiempo que pasa les beneficia. Es como, de hecho, cuentan mucho de que en China antiguamente, para las porcelanas, habitualmente el abuelo cogía ese kaolín y lo metía en una cueva para el nieto, y él usaba el de su abuelo, porque tardaba dos generaciones en pudrir lo suficiente como para poder ser trabajable. Eso cuenta la leyenda. Lo que sí es cierto es que esos barros viejos tienen la característica de que huelen muy mal, huelen a hongo, podrido, pero sin embargo son maravillosos para trabajarlos. Si quitamos lo del olor, se trabajan fenomenal. A la hora de trabajarlo, hay diferentes métodos, unos más industriales que otros, pero los básicos, empezando por el principio, sería el método de churros, o chorizo le llaman algunos, o churros. Dime. No, es que nos preguntan aquí para si vas a pasar al proceso de elaboración y aquí hay una pregunta en el chat que es muy interesante y que precisamente incide en esto que nosotros queremos subrayar, que es que qué queremos saber de la artesanía, en este caso de la cerámica, que no nos atrevemos a preguntar. Aquí hay una pregunta que es, dentro de las arcillas, ¿qué es la arcilla polimérica? De ahí, y yo te apuntaría algo más. Yo te apunto algo más. Como consumidores, ¿qué debemos de tener en cuenta cuando compramos una cerámica en función de la pasta que se ha utilizado para hacer la cerámica? Te lo dejo ahí. Bueno, lo de las poliméricas me desborda un poco porque no sé exactamente qué son. He oído hablar de ellas, pero sinceramente no lo sé. No sé si se refieren a cosas tipo fimo o cosas así, que esas son que se cuecen en el horno de la cocina. Sí que van en el horno de la cocina a 100 y poco grados. Pero no sé, claro, me desborda un poco porque se ha investigado bastante para que sea más asequible a todo el mundo y no todo el mundo tenga que tener un horno cerámico en casa, hacer ese tipo de mezclas que pueden ser factibles cocerla en casa. Yo lo de las poliméricas no lo he usado ni he visto nunca delante de mí una arcilla así. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues por lo que he visto a la hora de que la gente lo que sí tiene en cuenta es lo que le entra por los ojos. No necesariamente si está hecho de una forma, si está hecho de otra, no. Yo creo que la gente le entra por los ojos y en función de lo que estaba buscando, porque habitualmente buscan algo, van a eso. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, le puedo decir que yo hago la mayor parte de la cerámica hecha en el torno o lo que sea, pero si no les convence, no hay tu tía, no le puedes hacer en el torno, en molde, en lo que quieras. No,
porque realmente, vamos a ver, técnicamente una pieza hecha en molde, hecha en prensa, hecha al torno o hecha por algún otro método, técnicamente es igual. Es que es igual, no nos va a aportar más una que otra desde un punto de vista de calidad técnica. Nos puede aportar desde otro punto de vista, de que es una pieza más individualizada, menos individualizada, lo que sea. Pero no tiene una cosa que digas, joder, esto sí. No, eso no lo tiene. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Que te entre por el ojito y que cumpla la función de lo que tú querías. Yo creo que la artesanía, la cerámica en concreto artesana, lo interesante es que forme parte de nuestra vida. Es decir, yo por ejemplo hago casi todas las piezas son utilitarias. Sé que el 60 o el 70% de las piezas que vendo no las usan. No puedo evitarlo. Me gustaría que las usaran, pero sé que no las usan. Algunas veces me dicen, es muy bonita como para usar. Pues, pero está bien que sea bonita y que la puedas usar, matas dos pájaros de un tiro. Pero sé que en muchos casos no las usan. Las han comprado Sí, como motivo de uso. Dime. sí, pero yo me refería a las características técnicas. Tú sabes que hay alguna cerámica que, bueno, no es aconsejable, por ejemplo, para el lavavajillas, o hay alguna que es más para uso culinario, no sirve, hay otra que sí. Sí, Cuando vas a una tienda, pues encuentras barro rojo, grés, sí. encuentras loza, Ajá, porcelana. ¿Qué diferencias hay sí. de, o sea, tú Pues así, mira, cuando sí, te en el decía lo de vulgo? las sí, el vulgo. Cuando te decía lo de las temperaturas es importante porque evidentemente a cuanto más temperatura esté cocido, ese producto es más duro. ¿Mm? Lo notas, por ejemplo, en lo que se llama aquí esportillado, que cascarilla. En golpes y tal son más sensibles en baja temperatura que en alta temperatura. Una porcelana bien cocida es dura, dura, dura. Es más cercana al vidrio. Entonces, lo de la cuestión de la temperatura es importante. Luego, los esmaltes, que iba a llegar después, pero ya se me anticipa, claro, es el vestido que le ponemos a la pieza. Entonces, ¿qué materiales usamos en los esmaltes? Antes solía haber como bastante preocupación con el tema de la toxicidad. Bien, ahora todo eso está muy regulado. El problema de la toxicidad era muy metido en la alfarería tradicional, que usaban el plomo, pero es que ahora no, está totalmente prohibido. De hecho, yo creo que ya no creo que ni venden el plomo, o si lo venden es para uso muy decorativo, pero no para uso utilitario de cocina, etcétera. Entonces, ahora yo creo que toda la cerámica que puedas comprar para usar, desde ese punto de vista de la toxicidad, está totalmente regulado, totalmente. ¿No? Hay que reconocer que el plomo era un fundente maravilloso, en baja, pero es tóxico. Que por cierto, es tóxico sobre todo para el productor. Para el usuario también, pero claro, digamos que el plomo, que era la gran preocupación, el gran tóxico, el plomo es tóxico porque reacciona al acético del vinagre, al ácido acético, al ácido del té, el tánico y algún otro más. Pero claro, estamos hablando de que tú te tienes que comer muchísima ensalada y bien con vinagre para intoxicarte. Ahora bien, el productor que estás esmaltando con eso no a diario, pero sí bastante regularmente, para él sí que es peligroso. Entonces eso lo corrigieron ya hace yo, de hecho, cuando empecé, y son 40 años, sí he visto esmaltar con plomo, con galena exactamente, pero ahora ya no he visto, hace décadas que no veo a nadie que use el plomo para esmaltados. En alta, esos esmaltes, el grés, por ejemplo, el grés lo que quiere decir es, se llama grés es porque tiene una cosa que le pasa que al cocer gresifica. Gresificar quiere decir que es que como si cerrara todas las moléculas y se vuelve una pasta mucho, mucho más compacta. Entonces es más resistente a los golpes, por ejemplo, para hostelería se usa más el bar rojo, pero es básicamente por eso, es por la dureza que adquiere, a más temperatura, más dureza. Y a más temperatura hay materiales que los dejas de usar. El plomo, por ejemplo, en alta temperatura es que es demasiado fundente, no sirve para nada. Y en alta hay algún esmalte no, algún componente que pueda ser tóxico, pero son tóxicos por inhalación, cuando preparas el esmalte. Claro, si es por inhalación,
¿para qué vas a inhalar eso? Es que andas con un poco de cuidado, no montas polvareda, cuando lo usas es como cuando barres. Si montas una polvareda no es bueno respirar eso. Pues igual, cuando preparas un esmalte con bario, que es tóxico por inhalación, pues andas con cuidado de no montar una polvareda. Pero una vez cocidos, esos esmaltes son muy estables y nada tóxicos. Y luego queda un producto muy resistente al uso cotidiano. Y lo del lavavajillas, yo he metido siempre todo lo que he hecho en el lavavajillas. Durante años no tenía lavavajillas, así que no podía probar. Pero en el momento que tuve fue lo primero que hice. Meter todo, platos, vasos, tazas, todo cosas mías en el lavavajillas, a ver qué pasaba, porque me preguntaban muchas veces. Y lo mismo me ocurre con el microondas. La gente te pregunta, incluso se sorprende de que valga para el microondas. Y vale para el microondas. Sí, hay una cosa que me desconcierta el microondas, ¿eh? Que no sé por qué unas piezas se calientan más que otras. Eso todos los que tienen microondas veréis que tú metes algo en el microondas y a veces coges la pieza y la puedes coger y otras veces coges la pieza y te abrasas el dedo. El por qué no lo sé. Yo creo que es la composición del barniz. Que uno actúa más con el microondas y se calienta más, o otros actúan menos y se calientan menos. Porque yo he metido cosas mías, que es el mismo barro para todo, pero sí diferentes esmaltes. Y unas se calientan más que otras. Nunca se calientan mucho. De hecho, llegué a pensar que estaba relacionado con la alta y la baja temperatura. No, no, porque luego tengo metido cosas de barro rojo, y también soporta perfectamente. Entonces, hacia las preguntas de lavavajillas sí o no, sí. Microondas sí o no, sí. La limitación suele estar en el uso al fuego. Lo del fuego sí que no lo lleva bien. Pocos barros lo llevan bien. Ahora, claro, se cocina mucho con inducción y tal, entonces todo eso ya no. Pero cuando se cocinaba más con gas o con leña, había barros que aguantaban y barros que no. Yo, de hecho, estuve durante mucho tiempo buscando un barro de alta o una pasta de alta temperatura que me soportara el fuego directo. Solo encontré una, pero era de un yacimiento muy concreto, una veta en Buño. Esa beta se acabó y se acabó mi sueño. El único que me aguantó, pero si no, no. Hay barros que aguantan perfectamente, por ejemplo, un ejemplo es Pereruela. La zona de Pereruela, toda esa zona, es un barro muy arenoso, muy áspero, digamos, al tacto, pero que aguanta las temperaturas y el fuego directo, final. Luego otros no. El mío, por ejemplo, no. El mío ya lo he intentado Cuéntanos, y que va. cuéntanos Dime. algo de esto de los esmaltes, que tú te los cocinas, ¿no? Sí, Tú sí, los sí. formulas, pero cuéntale a la gente qué consiste esto de los esmaltes. O sea, ¿qué es un Pues esmalte cerámico? bien, el esmalte. El esmalte cerámico es el vestido que nos ponemos nosotros para salir de casa, pues es el vestido que le ponemos a la pieza para que salga fuera también. Aparte de ser decorativo, cumple la función también de sellar la pieza, etcétera. Los componentes que usamos para esos esmaltes suelen ser minerales tipo feldespato, caolín, sílice, un montón. En realidad hay un montón, pero acabas usando siempre los mismos, porque usas algunos más así sofisticados y tal, pero yo los que uso vienen siendo unos 12 minerales, una cosa así. El mundo de los esmaltes obviamente está relacionado con la temperatura también. Si vas a trabajar a 1030, tienes que conseguir un esmalte que a esa temperatura funda. Lo de la temperatura del fundir, yo siempre pongo el ejemplo de cuando nos duchamos. Tú tienes el agua caliente y el agua fría. Entonces, tú manejas esos dos hasta buscar una temperatura que te resulte cómoda. Pues en cerámica viene siendo igual. Hay unos materiales minerales que son refractarios, es decir, soportan mucha temperatura, y otros minerales que son fundentes, no soportan esa temperatura. Entonces, combinando ambos, consigues una mezcla que funda a esa temperatura que tú quieres. Yo, en mi caso, trabajo siempre a 1260 grados. Cada uno escoge, digamos, su temperatura, pero todos andamos siempre por la misma. Hay gente que cueza 1200, otros 1220, 1260 es una temperatura muy usual, antes era 1280, pero ahora sobre todo 1260. Lo mezclas, haces muchas pruebas,
porque eso es una alquimia pura, o sea, tienes que ir probando tanto de aquí, tanto de aquí, tanto de aquí. Y haces pruebas y pruebas y pruebas y pruebas hasta dar con ese esmalte. Primero lo que haces es lo que le llamamos una base, es decir, un esmalte, por ejemplo, transparente, brillante, mate, etcétera, que nos guste, que no escurra, que sea fiable. Y a partir de ahí lo coloreamos. Para colorear usamos básicamente óxido de hierro, óxido de cobre, óxido de cobalto, de níquel y manganeso. Básicamente son esos. Y de ahí sale casi toda la gama, no toda, en alta, por ejemplo, el amarillo es complicado de hacerlo, pero sale casi toda la gama. Con el cobalto conseguimos azules, con el hierro da muchísima gama, con el cobre da verdes o rojos, y entonces lo que se trata es de ir probando y superar los disgustos, Sí, porque no pero, siempre sale lo que no queremos. sí, pero la gente, ¿cómo se hacen estos esmaltes? O sea, Pues realmente eso, tú, mira, tú el, los ingredientes de los esmaltes, tú los tienes que comprar, pues, a un hombre, claro, proveedor y sí, los mezclas, tú haces tu propia receta, ¿no? Y hay que luego igual. eso impregnas las piezas de cerámica y el esmalte se funde, ¿no? Sí, Con el calor. mira, eso, claro, tú compras los minerales ya vienen molidos. Entonces, tú tienes una receta X, casi siempre por porcentajes, entonces tú mezclas pues 60% de tanto, 40, 30, mezclas todo en seco, le añades agua, y lo dejas reposar un poco para que se mezcle todo bien. Un detalle importante es que todos esos materiales que usamos no pueden ser solubles en agua. Es un detalle importante, porque nosotros lo que hacemos es una suspensión. O sea, con agua tú mezclas, pero eso digamos que está suspendido, pero no está solubilizado, o sea, no es como el azúcar. Tú eso si lo dejas reposar el agua, queda el agua arriba y los materiales abajo, todos mezclados. Una vez de que lo tienes ya bien homogenizado, lo tamizas para evitar pues si hay alguna arenilla, alguna cosa así. Y luego simplemente, pues mira, aquí tengo por ejemplo una pieza que esto es bizcochado, que es cocido ya a 1000 grados, nada más, antes de esmaltar. Entonces yo ahora aquí echaría con una jarra, echaría ese esmalte líquido, agitaría y lo escurriría. Y entonces esto como es poroso, queda aquí una capa de ese esmalte seco pegado. Cuando va al horno, que el horno, si a ver si tengo tiempo y lo explico, porque el horno tiene su miga, lo que haces es vas subiendo poco a poco la temperatura. Habitualmente 100 y pico por hora, 170, a veces vas más rápido, tal, pero más o menos eso. Una hornada tarda, este horno mío es rápido y va en unas 7 horas, pero 7, 8 horas es lo que tarda. Entonces tú vas subiendo, 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 llega a su temperatura y este esmalte, a medida que va subiendo esa temperatura, digamos que se va reblandeciendo, empieza a entrar en ebullición, funde y se convierte en vidrio. Se hace como un vidrio. Y entonces apagas el horno y ese vidrio queda fundido en este soporte de arcilla y es lo que al día siguiente, cuando abrimos el horno, lo vemos. ¿Eh? Ok, Entonces, aclarado. claro, ese proceso es así. Lo del asunto de la hornada, nosotros, por ejemplo, claro, ¿cómo sabes a qué temperatura estás? ¿Cuándo cortar el rollo? Porque tú subes, 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 pero en algún momento hay que parar. Entonces necesitas ser bastante exacto en ese momento de cuándo paras. Entonces tenemos, aparte del ojo, que todos los hornos tienen una mirilla para que tú veas qué está pasando dentro. Solo que a partir de 1000 y pico ves poco. Eso es una mancha roja, es el infierno. Entonces tenemos una cosa que le llamamos pirómetro, que es como un termómetro, pero a lo grande, o sea, que mide temperaturas altas, ¿no? Hay como una sonda que está dentro del horno y eso manda una señal a un display que tenemos, un pirómetro, y nos dice la temperatura. Suelen ser exactos, pero yo soy muy desconfiado con esas cosas. Desde que una vez un pirómetro me dijo que temperatura ambiente eran 570 bajo cero, no me he vuelto a fiar nunca mucho, porque son electrónicos y a veces fallan. Entonces, claro, si te fías toda la hornada a eso y te falla, esa hornada no vale para nada. Entonces lo que usamos es esta cosita de aquí. Este ya está usado, ¿eh? Esto era recto.
Esto se llama cono pirométrico, es del número 7. El número 7 equivale a unos 1260 grados. Entonces, esto lo ponemos delante de la mirilla del horno. Está recto, está constantemente así. Cuando vemos que empieza a caer, le dejamos hasta que caiga así y entonces apagamos. Porque el final de la hornada siempre se hace un poco más lento para que iguale, sobre todo en hornos grandes. El mío, por ejemplo, es bastante grande, entonces para que iguale todo, tienes que dejar un poco de tiempo. Y cuando esto te da la señal, esto sí que es fiable, porque en los hornos hay una cosa que es la temperatura y otra cosa que es el calor. Parecen lo mismo, pero no lo es. Estos esmaltes funden a 1260, pero si tú subes muy rápido, muy rápido, muy rápido, puedes llegar a 1260 y el esmalte todavía no está hecho. Sin embargo, si subes muy lento, muy lento, muy lento, muy probablemente a 1240 o incluso menos, el esmalte esté hecho. Necesita su tiempo. Entonces, por eso diferenciamos, y lo del conito es importante, me hace una tontería. Dime. Sí, es como se dice, pirómetro analógico, que es siempre más fiable que el digital. Sí, pero es más lento en señal. Sí. ¿Sabes qué pasa? Mira, es más lento en la señal. Estamos ya en las 5:30 y bueno, a lo mejor nos quieres, no sé si nos puedes enseñar algo de lo que haces tú, si tienes algo. Creo que terminaste una cocción hoy. Sí, pero bueno, la cocción de hoy, ¿qué va? La cocción de hoy he mirado antes de empezar y está a unos 700, no sé cuánto. No, mira, no se puede. Por ejemplo, esto, no, que va. No, además, a la hora de sacarlo, es una de las cosas que llevo peor en el oficio. O sea, acabar la hornada y no poder sacar, he acabado la hornada a las 3:30 o una cosa así. Y no la puedo abrir esta mañana a las 10 o a las 11 de la mañana. Eso es lo peor que hay. Porque estás ahí a ver qué ha pasado y qué no pasa. Sobre todo si metes pruebas de colores nuevos y eso es un horror. Bueno, una de las cosas, esto por ejemplo, que no sé si se aprecia, esto es una de las cosas que hago últimamente mucho, que es por superposición de esmaltes. Es decir, aquí hay un esmalte que es como pardo, que sería este pedazo de aquí, hay rojos, hay azules, y por encima va un esmalte semiopaco. El mundo de los esmaltes es amplísimo, amplísimo. De hecho, yo me sigo maravillando, y ahora que tienes acceso a todas las redes y todo eso, de cosas que hace la gente y te maravillas, porque es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Y lleva siglos siendo muy amplio, que eso es lo bueno del asunto. Es como la música, que usan unas notas, todas las mismas, pero todo es diferente. Pues en cerámica es igual, todos usamos unos componentes muy similares, incluso procesos muy similares. Sin embargo, los resultados son variadísimos. Y eso, quieras o no, es una maravilla del oficio. Pues tengo aquí algunas cosas. Esta en concreto salió antes de ayer. Antes de ayer. Esto hago mucho, lo de jugar con varios esmaltes, superposición de uno, superposición de otro. Este en concreto, por ejemplo, lleva cenizas vegetales, que uso mucho, que eso no se compra, ¿eh? Esas las hago yo porque tengo toda la calefacción a base de leña. Entonces las hago yo. Y este es con cobalto y manganeso. Y también hay una fase de disgustos, porque aquí vemos esta bandeja aparentemente perfecta, que me alegró mucho cuando la saqué del horno, hasta que le vi esto, que si se aprecia, le falta un pedazo que se quedó en el horno, que se me rompió. Como suelo decir, la cerámica fortalece el carácter, porque sobre todo al principio te llevas bastantes chascos, aunque también alegrías, pero hay veces que dices, madre mía del amor, madre mía con este oficio. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más, me gustaría. No tenemos preguntas en el chat. Estoy echando un vistazo yo aquí. No sé si quieres enseñar algo más. Ahí, ¿la cámara la puedes mover para que se vea el taller? No. Sí. Sí, un poco. Me tengo que mover porque tengo que mover yo con ella. Mira, sí, aquello que exacto. se ve... Sí. Aquello que se ve ahí al fondo, eso eso es, son digamos, los esmaltes. Eso es el laboratorio. Ajá. Ese es el laboratorio. Eso es donde pasas a veces, sobre todo a principios de año, que suele haber, digamos, menos encargos, menos movimiento. Es cuando aprovechas para hacer pruebas. Porque yo tengo ahí una libreta donde vas apuntando qué cosas quieres probar. Luego tienes que buscar el tiempo para probarlas.
Entonces es donde tiras de balanza y empiezas a probar, y probar, y probar, y probar. A mí, si algo me gusta de la cerámica es que aparte de hay una parte productiva, que también me gusta, sacar piezas, pero luego hay una parte de investigación, que nunca se acaba. De hecho, veo que me pasan los años y me están quedando demasiadas cosas en el tintero, pero no puedo con todo. Entonces, ves que es un camino y aparte, como hay mucha gente comiéndose la cabeza, descubren nuevas vías, nuevos sistemas incluso de cocciones nuevas, que abren muchísimos campos. Entonces, es una pena, pero bueno, te tienes que centrar un poco en eso y ahí le suelo meter en enero y febrero bastantes horas en Muy bien. pruebas y cosas así. Bueno, Luego, dime, sí. y No, ahora ya os para voy a terminar, porque tenemos que ir cerrando. Vale. Sí, algo que quieras comentar algo más, pero No, me ¿quiénes hubiera son? gustado hablar de los hornos, pero es un Eso es camino, otro monográfico. es otro monográfico, sí. Es que el horno habla muy bien del género humano, de cómo la gente fue atando cabos, porque ahora miramos en Google, oye, y nos lo dice todo, pero hace 1000 años ponte en su lugar, y esa gente ataba cabos y sacaba conclusiones muy buenas, y de hecho consiguieron temperaturas o tal, que yo creo que si ahora nos quitan internet, estaríamos un poco vendidos, y aquella gente lo hacía. Entonces es un tema que me gusta mucho, pero es amplio, no da tiempo ahora. ¿Quiénes son tus clientes, Nano? ¿Quiénes te compran las piezas? Pues, ¿Y pues dónde? cada vez más vengo en el taller, venta directa en el taller, cosa que es fantástico, lo de vender en el taller me gusta muchísimo y creo que es muy interesante para todos lo de la posibilidad de vender en el taller porque la gente cuando ve los procesos le cambia un poco el chip, ¿entiendes? Porque en feria ven el producto, no saben el trabajo que ha llevado, a no ser que estén un poco metidos o tal, la verdad ellos ven el producto y atan cabos, me cuesta tanto, o sea, sí, no, pero si ven el proceso y ven tu ambiente de trabajo y ven todo, ahí les cambia un poco la percepción. Entonces me gusta mucho vender directamente en el taller. Les gusta que les expliques además, cosa que me encanta explicarles. Y luego clientes, pues un poco de todo, la verdad, porque hago una pasta específica para hostelería, que es como un grés porcelánico, que eso lo vendo pues en restaurantes, en este tipo de establecimientos. Y luego, pues lo típico, ferias, tiendas, y ahora en concreto estoy haciendo unas piezas para un hotel, por primera vez en mi vida. Entonces buscas un poco de todo. Y si das cursos o tal, pues también. Yo creo que al final todos los ceramistas que conozco, todos nos diversificamos bastante. En parte porque muchas veces las circunstancias te obligan a diversificar. Es así. Me han Entonces, chivado sí, que vendes cerámica de Galicia a Australia. sí, sí, he vendido durante 4 años o así a Australia, a una empresa que compraban a través de la Fundación de Artesanía de Galicia y tal, en Londres, vieron mis piezas y he estado mandando para allí, pero mogollón de material. Y luego para Estocolmo también. Lo de las ferias Bueno, internacionales, nosotros nos queda muy lejos, pero a través de fundaciones o instituciones que las hagan y enseñen nuestro producto, pues ahí te abren campos. Aparte, yo creo que, por ejemplo, Galicia y España en general, pero Galicia en particular, tiene mucho que ofrecer, no solo en cerámica, sino en cantidad de oficios, tiene un nivel que yo creo que ahí fuera es un poco desconocido. Estamos ahí en el rincón perdidos y yo creo que es un poco desconocido, pero hay un nivel interesante y eso lo ves cuando vas a ferias en el resto del estado, que no ves y dices, joder, pues tampoco, no sé, esto también lo veo allí. No sé, hay mucho que ofrecer, yo creo que sí. bueno, Nano, nos estamos pasando de la raya y nos van a tirar de las Pues orejas. nada, ¿qué Muchas va? gracias, ha sido un placer, como siempre. Nada, No sé si voy a echar un vistazo a ver si hay... Ah, me ha dicho, aquí hay una, vamos a ver, hay otra pregunta que dice, ¿cuál ha sido el último descubrimiento que has hecho con los... Si hay pues alguno. mira, sí, hay uno, hay uno. En un restaurante que le llevo la vajilla, le pregunté, es una parrillada, y le pregunté a ver con qué asaban la carne. Yo me esperaba que iban a asar pues con roble, con lo de siempre. Y me dijeron que asaban con marabú. Demostré ser un inculto total, porque no sabía lo que era el marabú. Ni Marabú. idea. Bueno, el marabú. Marabú debe de ser, o es,
un arbusto cubano que ahora lo venden en plan carbón para asadores así con pedigrí, porque parece que da un olor, un sabor a la carne, no sé qué, no sé cuántos. Entonces le pedí la ceniza y la probé y me quedé impresionado, porque me pareció una ceniza excelente, de lo mejor que he probado últimamente. Y ese sí ha sido mi descubrimiento. Bueno, En pues la ya lo ceniza de saben Marabú. los que han Si alguien preguntado. lo puede localizar en algún sitio, que la pruebe, porque Plantarlo, es muy plantarlo. buena. Hay que hacer Sí, una bueno, plantación de si la planta... marabunta. Bueno, yo qué sé, busca un asador primero. A ver, antes que empezar a plantar, igual coge el atajo y busca un asador con marabú. Sí, sí. Pues ese ha Ismael sido el Buenaga último. parece que estaba preguntando algo, pero no sé. Solo me dice buenas tardes, Nano. Pero Buenas Ismael, tardes. sí. No Ah, sé quién es Ismael. está escribiendo. Vamos a poner ya esta pregunta final. Vale. Mira, pues de paso te enseño otra pieza. Mira, Sí, ahora que vale. antes que hablabas de lo de Australia, esto fue lo que más se vendió en Australia. Esto de aquí. Es un acabado que ellos le bautizaron con piel de serpiente, que tiene su rollo, y es una de esas tonterías que se te ocurren cuando estás cansado de esmaltar con otra cosa, y probé hacer una estampación con una esponja. Pues si probé, ya lo probé, porque llevo años vendiendo este tipo de acabado, pero un montón, y a los australianos les encantaba. Fíjate tú, qué tontería. Bueno, Ismael, a ver, dice que le gustaría conocer tu opinión acerca de las nuevas tendencias de la artesanía como está, va un poco lento, como objeto. Las nuevas tendencias de la artesanía como objeto. Hombre, me gustaría que especificara un poco más, porque no sé qué pensar con lo de objeto, porque objeto a fin de cuentas son todo. Ya. Eh, tengo, tengo mis dudas, Objeto, espera, tengo espera, mis dudas. espera porque está escribiendo varios chats y los enlaza. Vale, Entonces dice, como objeto de lujo, dado que nuestro oficio siempre ha tenido un arraigo popular. sí, Le faltaba ese párrafo. sí, sí. Más o menos entiendo lo que... No creo que hable por mí, porque siempre me critican que soy bastante barato vendiendo los productos. Incluso tú me lo has dicho. Eh, sí, ¿verdad? Pero sí que veo en algunas piezas, a mí me sorprende muchísimo a veces los precios. Yo creo que cada uno pone el precio que quiere y lo que quieras. Pero sí me parece, a mí por ejemplo, no me apetece que mi cerámica sea elitista. Elitista en lo de poder adquirirla, ¿no? Eh, Tú cobras lo que te parece que tienes que cobrar, pero a veces veo cosas demasiado hipervaloradas y en muchos aspectos a veces muy hipervaloradas en el precio, pero con poca sustancia de oficio en su interior. No sé si me explico sin ofender a nadie. Sí, sí, te explicas. Sí, ¿verdad? O sea, Sí, sí. veo cosas que es como cuando a los músicos tienen un hit parade y luego no tienen nada más. O sea, ese hit parade está muy bien, pero no hay una sustancia detrás. Y sí que veo en algunas cosas eso. Luego veo gente que está entrando, yo hablo de la cerámica, en otros oficios no me meto que no sé, pero sí que veo que está entrando gente en la cerámica que nos va a dar grandes alegrías. Pero la cerámica es un oficio lento y eso yo creo que lo tenemos que asumir todos, las instituciones y los ceramistas. La cerámica es lento. Puedes pegar un pelotazo con una pieza, pero te pedirán más y si no hay una base técnica detrás, te vas a pillar los dedos. Porque todo lleva, es un proceso muy lento, y los ceramistas lo sabemos. Desde que tú piensas una pieza hasta que la ves, es que pasa un tiempo que a veces es espantoso la espera. Y sí que veo lo de Ismael, yo creo que va un poco por ahí, de que ciertas Bueno, piezas parece que están diseñadas como para una élite adquisitiva. A mí no me gusta eso, la verdad. bueno, genial, muy bien. Te da las gracias, Vale, Ismael, y también, bueno, más gente, Besarte, Fibra Natural, te da la enhorabuena por tu investigación y por tu trabajo. Nosotros te agradecemos muchísimo, Fundesarte, muy Oficio y bien. Arte, organizadores de los Días Europeos de la Artesanía de España, y animamos a todo el mundo a seguir el resto del festival que va a tener lugar en los próximos días hasta el sábado, con intervenciones muy Ah, interesantes.
en directo, nada de postureo, no se puede editar, lo que sale, sale, No. y eso es lo emocionante de estas retransmisiones. Nos hemos pasado un poquito, pero te agradecemos Bueno, igualmente toda tu muy bien. contribución. Muchas gracias, saludos a todo el mundo Nada, y un hasta mañana. saludo. Chao. Un saludo. Chao, chao, chao.